Pues en el día de hoy la propuesta es hablar sobre el cálculo de cerchas y vamos a presentarles pues uno de los proyectos que resolvemos en el máster que tenemos en el máster de estructuras metálicas. Es un proyecto que tenemos documentado en un archivo BIM. Les muestro en pantalla el visualizador Tecla BIMsite, que nos servirá pues para presentar el pórtico tipo que vamos a analizar a lo largo de esta videoconferencia. Fíjense pues que este es un proyecto formado por un conjunto de naves industriales. Este complejo de naves industriales pues consta de 3 naves independientes entre sí, aunque están adosadas, y en el máster pues lo que vamos a hacer es calcular las naves de manera independiente. Cada una de las naves pues tiene una configuración distinta. Tenemos una primera nave con perfiles laminados, una nave sencillita que vamos a resolver pues con perfiles estándar tipo IP. Vemos el detalle ahí de los tornapuntas, vemos las conexiones, los tubos de compresión que van atando los distintos pórticos y bueno, y hacemos un pequeño y rápido recorrido a través de estas naves. Ahora vemos el pórtico principal que vamos a calcular con el programa CIP 3D y vamos a comentar cuáles son los criterios de diseño que aplicamos. En la imagen pues vamos haciendo un recorrido, unos zooms, vemos aquí como comentarios, pues vemos aquí en la imagen las bridas. Veremos cómo dimensionamos estas bridas con el programa. Estas bridas, el objetivo de ellas es dimensionar, pues, o al menos hacer unos conjuntos de tramos de cercha que tengan unas dimensiones razonables y que nos permitan trasladar del taller hasta la obra las piezas de cada uno de los tramos de esta cercha y así en obra poder realizar el montaje. Pues bien, deberemos de ubicar estas bridas en unas posiciones que permitan pues que el cálculo sea favorable y además que el montaje también sea rápido y sencillo. Iré visualizando el chat a medida que vaya hablando, por si hay algún percance en la conexión. Espero que todo funcione correctamente. No sé si me pueden confirmar a través del chat que de momento se está escuchando y se puede seguir perfectamente la conferencia. Y si es así, pues sigo adelante. Perfecto, muchas gracias, Manuel. Pues sigo. Bien, pues como iba diciendo, lo que les muestro aquí en pantalla pues es la cercha que vamos a analizar a lo largo de este seminario. Fíjense en un detalle que va a influir muchísimo en el cálculo. Estos tirantes, lo voy a resaltar en un color rojo para que lo puedan ver perfectamente con la transmisión. Estos tirantes que aparecen aquí, que van pues conectando tanto el cordón superior de la cercha como el cordón inferior, son coacciones que evitarán el pandeo en el plano perpendicular al pórtico de la cercha. Veremos la influencia que tienen estos tirantes en el cálculo y veremos de lo imprescindible que son para este proyecto la consideración de este tipo de tirantes, que al final pues es un detalle constructivo sencillo de ejecutar, no muy caro y que puede pues economizar muchísimo la estructura. Bien, sigo adelante con estas imágenes que tengo preparadas. Aquí vemos un detalle más cercano de estas bridas que nos permiten pues tener estos conjuntos que podremos ensamblar en obra. Vemos un detalle de unos perfiles que quedan, los perfiles que llamamos de compresión, que van atando los distintos pórticos, y fijémonos en el detalle constructivo. Aquí tenemos una pequeña cartela que va soldada al cordón, tenemos una unión apernada y un tubo de compresión con una placa frontal. Esta unión evidentemente es una unión articulada y así lo deberíamos de tener en consideración en el modelo de cálculo. Por tanto, les adjunto la imagen para que tengan presente que las estructuras no se nos van a comportar tal y como las modelicemos nosotros, sino tal y como las construyamos en obra, y por tanto es imprescindible tener claros cómo son los detalles constructivos que finalmente vamos a considerar. Por ejemplo, aquí tenemos otro detalle constructivo interesante. Me hago un zoom out del modelo para que localicen
estamos en el pórtico piñón o el pórtico hastial, en la cabeza de uno de estos pilares, y fijémonos cómo el dintel hastial, este dintel hastial, es pasante por encima. Entonces aquí tenemos una placa de apoyo para que el dintel apoye sobre el pilar, tenemos unos tornillos, una solución de ejecutar muy sencilla. Ello pues se configura como una conexión articulada entre el dintel y el pilar, y fijémonos también cómo este dintel pasa por encima del pilar y nos aparece justo aquí en una posición que no es coincidente con la cabeza del pilar, sino un poco más allá. Vamos a decir que es la posición justo en donde los momentos negativos son mínimos. Pues en esta posición vamos a ubicar esta junta para ir pues conectando los distintos tramos del pilar hastial o del dintel hastial. Bien, pasamos a hacer una visualización rápida de la tercera de las naves de este proyecto. Es una nave todavía más alta que el resto, con perfiles de unas envergaduras ya importantes. Estamos hablando de perfiles de canto 600-700 milímetros, con unas inercias importantes, y como condicionante importante, esta nave dispone de la carga de un puente grúa. Hacemos otro zoom de esta viga carril de puente grúa, que está formado pues por una UPN superior con la carrilera por donde va a circular las ruedas del puente grúa, y una viga armada formado pues por una alma y una ala inferior. Este perfil se configura manualmente, ¿no? El proyectista pues debe de dimensionar cada una de las piezas que se van a ensamblar o se van a ejecutar en taller con unas soldaduras, y pues bien, en el máster realizamos el cálculo también de este tipo de perfiles. Fijémonos aquí en la ménsula que va a transmitir esos momentos flectores importantes en los pilares. Y bien, pues este es el proyecto. Quería, pues antes de entrar en detalle en el cálculo del pórtico de la nave, pues hacer una primera revisión de dónde ubicamos el pórtico que vamos a analizar. Este es uno de los pórticos de cambio de altura de esta nave que vamos a resolver en celosía. Fijémonos que aquí tenemos una cubierta a una altura, tenemos un cambio de nivel y por tanto tenemos aquí un pórtico, digamos, un pórtico de cambio de altura en el cual pues hemos ubicado la cercha justo en la cubierta inferior. Podríamos plantearnos la idea de ubicar la cercha justo en la cubierta superior, pero ello pues complicaría bastante el proceso de ejecución. Por tanto, es no ya tan importante el cálculo, sino el proceso de ejecución, ver qué soluciones constructivas tenemos y cuáles son las más adecuadas en cada situación. Pues bien, pongo fin a este paseo por este proyecto y nos adentramos ya de lleno en el comentario de este pórtico que vamos a resolver en celosía. Esta es una visualización de la estructura con el programa Cipe 3D. La estructura tiene a nivel general una geometría tal que los pilares en la conexión en el alero tiene ahí unos 13 metros de altura, por tanto son unas dimensiones elevadas. Aquí en cumbrera tendremos unas dimensiones, tenemos una altura de 13,7 y tenemos entre pilares 38 metros, por tanto es una estructura que las dimensiones ya empiezan a ser importantes. Si duplicamos esta magnitud, estamos hablando de pórtico de 76 metros en total. La distancia, muy importante, la distancia entre pórticos de 9 metros. Es una distancia incómoda para naves industriales, puesto que lo habitual son pues unas medidas, unas distancias inferiores del orden de 5 o 6 metros. El hecho pues de que la distancia entre estos pórticos sea tan elevada nos va a influir en el cálculo de las correas, que para este ejercicio veremos que no hemos podido solucionarlo con las típicas correas conformadas en frío. Vamos a hacer aquí en pantalla una sección transversal de una de estas correas la tipo Z, o bien la también muy utilizada, la correa tipo C. Pues estas soluciones
Estos perfiles son de clase 4, pero que trabajan perfectamente en naves industriales, pero con una distancia entre pórticos inferior del orden de 5 o 6 metros. Pues bien, cuando calculamos las correas para este proyecto, teniendo en consideración estos 9 metros, debemos de recurrir a perfiles laminados, al estilo IPE, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que a diferencia de los perfiles conformados en frío, donde la geometría propia de estos perfiles permite realizar un solape en la conexión y así generar conexiones rígidas, de manera que las correas no trabajen biarticuladas sino a 2 o 3 vanos, con lo cual pues modificamos la ley de momentos y así optimizamos también el perfil. En el caso de recurrir a perfiles IPE laminados, la conexión entre los distintos tramos de IPE es muy compleja de realizar. Por tanto, la continuidad entre tramos de correa, cuando utilizamos perfiles laminados, pues esta continuidad se complica bastante. Por tanto, acabamos, para facilitar la construcción, lo que acabamos pues es recurriendo a un sistema biarticulado de correas, lo cual pues no es el sistema tampoco más que nos ofrezca un ajuste en cuanto a medición, ¿no? Todo ello pues viene condicionado a las dimensiones de la distancia entre pórticos. Pues bien, en este mismo modelo de cálculo, y aprovecho para echar un vistazo aquí en el chat por si aparece si hay algún problema en el audio, pues imagino que me lo escribirán y de vez en cuando miraré aquí en las cuestiones y podré detectarlo. Pues bien, vamos ahora en el modelo. Está diciendo que aquí en un rinconcito he generado un modelo muy sencillo del cálculo de estas correas. Cabe decir que vamos a generar un modelo simplificado de este pórtico, por tanto pues vamos a aplicar ciertas simplificaciones. Vemos cómo tenemos dos modelizaciones y ahora activo la visualización de las cargas, editar cargas sobre paños y fijémonos cómo hemos calculado una primera correa de cubierta y lo hemos hecho de una manera distinta a lo que es habitual, también con el objetivo de tratar de ver distintas aplicaciones con el programa. Fijémonos que tenemos aquí un paño definido que tiene aquí 1 metro y aquí 1,5 metros. Pues bien, aquí tratamos de simular aquellas zonas de cubierta en las cuales la carga de viento es mucho más importante. Es decir, fijemos que cuando, por ejemplo, el viento sopla en esta dirección, nos aparecen unas succiones justo en el faldón de barlovento. En este caso, pues nos aparecen estas succiones más importantes que las cargas de viento que aparecen en el resto de las zonas de cubierta. Por tanto, vamos a prever que en estas zonas con mayor succión tendremos un intereje menor y por tanto una densidad de correa superior. El hecho de haber generado este paño es una manera cómoda de aplicar cargas, puesto que en el paño en sí vamos a aplicar cargas superficiales y ya será el propio programa el que aplique en función del intereje el valor de carga correspondiente. Podríamos haber realizado el cálculo sin estos paños, pero deberíamos de haber calculado el intereje de las correas para cada zona y calcular manualmente una carga lineal aplicada a la barra. En tal caso, pues, como alternativa al cálculo de las cargas lineales, podemos con el programa pues introducir estas cargas superficiales aplicadas a los paños. Y antes de proceder, pues vendrá bien entender cuáles son las cargas de viento que habremos considerado. Y en definitiva, hablaremos de cargas, puesto que nos va a influir directamente en el cálculo de estas correas. Por ejemplo, empezamos por orden en carga muerta. En carga muerta pues vamos a considerar un peso de cerramiento, una chapa sándwich, que vamos a considerar en cubierta unos 0,15 kilonewtons por metro cuadrado. Estos son unos 15 kilos por metro cuadrado. Esto es un peso
un peso de una chapa sándwich ligera y que es bastante habitual en este tipo de construcciones. También vamos a considerar una carga de uso, es decir, una carga de mantenimiento de esta cubierta de 0,40. Y nos basamos ahora en el código técnico español de la edificación, aunque podríamos consultar en cualquier otra normativa y nos aparecerían valores bastante parecidos. Además, tendríamos una carga de nieve, por ejemplo, y ello vendrá definido en función de la ubicación. Vamos a suponer 0,50. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando tenemos la carga de nieve máxima aplicada, se supone que no tendremos a nadie paseando por la cubierta. Por tanto, las dos cargas simultáneamente no se pueden dar. Por tanto, como una es mayor que la otra, nos vamos a olvidar de la carga de uso y vamos a considerar exclusivamente la carga de nieve. Es decir, estamos en el concepto de cargas no concomitantes. Cuando sucede una, no puede suceder la otra y por tanto nos quedamos con la carga máxima de las dos. En este caso, la carga de nieve. Y también deberemos de considerar la carga de viento. Y para el cálculo de viento entraremos ahora en la normativa del CTE y veremos cómo proceder para para sacar un número rápido de cuál es el valor de esta carga de nieve. Tengo preparado el documento del código técnico y fijémonos en la ecuación fundamental de carga de viento que aparece en la mayor parte de normativas con pequeñas variaciones, y fíjense que la carga estática viene determinada por la carga dinámica de viento y multiplicada por un coeficiente de exposición que depende de la rugosidad del terreno y por un coeficiente de presión que depende de la forma geométrica de nuestra estructura y también en función de la posición que evaluemos dentro de la nave. Es decir, que si evaluamos en una zona extrema de la cubierta, este coeficiente tendrá un valor. Si evaluamos la carga de viento en el centro de la fachada, este coeficiente de presión tendrá otro valor. Y además este coeficiente de presión puede tomar valores positivos o negativos. Pues bien, nos dicen aquí en este apartado que sin mayores preocupaciones y de forma simplificada podemos considerar estos 0,5 kN por metro cuadrado en cuanto a carga de presión dinámica. Por tanto, 0,5 kN por metro cuadrado. También nos dicen en este apartado que podemos considerar para edificios de hasta 8 plantas que el coeficiente de exposición vale 2. Si queremos apurar, evidentemente, pues deberemos de seguir leyendo la normativa y evaluar más concretamente este coeficiente, pero que puede valer valores cercanos a 2. En tal caso, y para no complicarlo, vamos a considerar este valor igual a 2. Y multiplicando todo esto por el coeficiente de presión, que este sí es variable en función de la posición que estemos evaluando dentro de la envolvente de la nave. Pues bien, fijémonos que los dos factores son iguales a la unidad. Estos son 0,5 por 2 es igual a la unidad. Y que por tanto el coeficiente o la carga de viento estática finalmente será igual al coeficiente de presión y en unidades de kilonewtons por metro cuadrado. Por tanto, lo que vamos a hacer ahora es verificar qué valores toma este coeficiente de presión y directamente ya habremos obtenido la carga de viento. Y así pues tendremos una magnitud aproximada de la carga de viento y podremos proceder con el cálculo de las correas. Para conocer este coeficiente de presión, pues debemos dirigirnos en el anejo de la normativa, y ahora pues en el anejo D, a ver si lo encuentro rápidamente, el anejo A, anejo C, y aquí tenemos el anejo C, y nos aparecen unas tablas de aplicación, creo recordar que es la tabla de 3. Sí, aquí tenemos la primera de las tablas. Fijémonos que en esta normativa nos están indicando, en esta tabla, para paramentos verticales, es decir, para fachadas, nos están indicando, pues aquí vemos una planta de la estructura. Es decir, si tenemos viento en esta dirección, nos aparece una primera zona, una primera fachada
vamos a llamarle de barlovento, que va a tener una carga de presión, y tenemos otra carga, otra fachada identificada con la letra E, que va a estar sometida a una carga de succión de viento. Y por tanto podemos identificar aquí en este apartado de la norma el valor de los coeficientes de presión para cada zona. Es decir, para la zona la D y la E. Y todo ello vendrá identificado según la esbeltez que tiene la nave. Fijémonos, entendemos por esbeltez la relación entre H y D, donde H es la altura de nuestra nave, 13 metros, y D es la dimensión paralela a la dirección del viento. Por tanto, 76 metros en nuestro caso, es decir, 38 por 2. ¿De acuerdo? Entonces este valor es inferior a 0,25, es decir, nos encontramos aquí en esta fila de la tabla, y por tanto los valores que aplican para las distintas zonas son el 0,7 y el menos 0,3. Ello quiere decir pues que en la zona D tenemos más 0,7, es decir, presión de viento, y en la zona E tenemos menos 0,3, es decir, succión de viento. Si hacemos una sección rápida, tendríamos un viento aplicado así, en esta fachada de barlovento de más 0,7 kilonewtons por metro cuadrado, y en sotavento tendríamos menos 0,3 kilonewtons por metro cuadrado. Pues bien, retenemos estos valores y ahora seguimos en la siguiente tabla y podremos encontrar los valores que aplican, los valores de viento que aplicarían en la cubierta. En la tabla, pues aquí en la tabla D4 encontramos este viento, esta visión en planta de nuestra cubierta. Fijémonos que aparecen unas zonas localizadas de viento, donde en las zonas extremas, la zona G, por ejemplo, aplica una carga superior a la zona H y a la zona I. Y entonces, en función de la geometría de esta estructura, nos identifican en la tabla los valores. Y aquí, pues, conocida el área de la cubierta, mayor a 10 metros cuadrados, entonces estaríamos aquí en esta fila, identificamos pues las zonas. La zona G le corresponde un menos 1,2, la zona H menos 0,7 y la zona I, fijémonos el detalle de que aplica más 0,2 y menos 0,2. Por tanto, hacemos otra vez una sección, tendríamos una zona G, una zona pequeña localizada, en donde la succión es importante. Tendríamos otra zona con menos succión, igual a menos 0,7 kilómetros por metro cuadrado, y luego tendríamos otra zona, la zona I, que tiene alternancia de cargas, que tiene menos 0,2 de succión y tiene de presión más 0,2. Por tanto, evaluando estas cargas, vamos a considerar en el faldón de sotavento, es decir, en este faldón, que existe carga de presión, puesto que la carga, si consideráramos carga de succión, encontraríamos no una situación desfavorable, puesto que en el faldón de barlovento tenemos mucha más carga de succión. Por tanto, vamos a aplicar en este faldón de sotavento una carga de presión descendente igual a más 0,2. No es una carga muy importante, pero veremos cómo influye en el cálculo, puesto que se suma a las cargas permanentes, es decir, las cargas tanto del peso de nieve como del peso de los cerramientos. Pues bien, evaluadas las cargas, procedemos ahora a ver cómo hemos dimensionado y cómo hemos considerado todos estos valores para el dimensionado de las correas. Pues bien, tal y como les iba contando, aquí tendríamos la simulación del cálculo de la correa extrema o de las correas extremas de la cubierta. Estamos ahora justo en esta posición, por tanto, con una succión de viento de menos 1,2 km por metro cuadrado, y es justo en estas posiciones donde
vamos a necesitar una densidad de correas superiores, puesto que existe una carga superior. En el resto vamos a tener que considerar un cálculo con una distancia entre correas superior. Pues bien, entramos dentro de carga, editar paños, editar carga sobre paños, y podemos consultar, a ver, carga, editar carga sobre paños, y podemos consultar las cargas que hemos tenido en consideración. Fijémonos, la carga muerta de 0,15, es decir, de cerramiento, hemos considerado una carga muerta adicional de 0,1, esto es habitual, para la consideración de las instalaciones, es decir, los sprinklers, las instalaciones de iluminación, los tubos de aires acondicionados, cualquier instalación relativa a protección contra incendios. Todo ello, pues, vale la pena tenerlo en consideración, puesto que habitualmente cuelga de las correas y pues es un peso que habría que tener en cuenta. La carga de viento, pues ahí la tenemos aplicada. Fijémonos que el programa aquí nos puede generar algún tipo de confusión, puesto que el criterio de carga positiva cambia. Cuando el programa localiza que es una hipótesis de viento, entonces la carga en sentido vertical hacia arriba es positiva. Por tanto, que si queremos en cubierta aplicar una carga descendente, deberíamos de aquí incluir un signo negativo. La carga de nieve, pues de 0,5, y ahí sí que nos viene por defecto que el positivo es hacia abajo. Entonces, atención con estos criterios de signo que pueden jugarnos una mala pasada. Editadas aquí en los paños las cargas, vamos a ver cuáles son las consideraciones de pandeo y de pandeo lateral, que esto es fundamental. Vamos a hacer una sección de la correa. En la cara superior tendremos la chapa sándwich, que en sí nos va a generar un diafragma y nos va a coaccionar el pandeo del ala superior de estas correas. Y por tanto ahí queda reflejado. En cuanto a pandeo, vamos a considerar que en el plano débil, identificado por los ejes X, sería el X el longitudinal del perfil, y el eje Y sería eje Y, este sería. Entonces este es el plano de pandeo débil del perfil. Pues le indicamos un coeficiente de pandeo 0, puesto que tenemos la coacción y la colaboración de la chapa sándwich. En cambio, en el plano fuerte del perfil, es decir, formado por el plano X en el sentido longitudinal del perfil y eje Z, es el plano de mayor inercia del perfil y por tanto no tenemos ningún elemento que nos constriña el pandeo. Por tanto, configuramos un coeficiente de pandeo igual a la unidad. Por tanto, el programa considerará la longitud real, es decir, la longitud de pandeo es igual al coeficiente beta por la longitud real del perfil. Y este coeficiente beta es precisamente este coeficiente que acabamos de configurar aquí. Y ahora, si quieren, nos dirigimos en el menú barra pandeo, seleccionamos la barra, que estoy manejando con la tablet para dibujar, en barra pandeo, así, botón derecho, y podemos localizar aquí en el menú las consideraciones del pandeo. Fijémonos que en el plano XY hemos considerado beta 0, por tanto la longitud de pandeo será 0 por la longitud real, es decir, 0. Y en el plano XZ hemos considerado un beta igual a la unidad, por lo tanto va a considerar la longitud real de la correa, que es en definitiva 9 metros. En cuanto a las consideraciones de pandeo lateral, pues el pandeo lateral va a quedar constreñido por la chapa sándwich en el ala superior, pero el ala inferior va a quedar totalmente libre a efectos de pandeo lateral. Por lo tanto, esto queda aquí reflejado como ala superior coaccionada con un beta 0 y el ala inferior con un beta igual a la unidad, es decir, el ala totalmente libre a efectos de pandeo lateral. Por tanto, atención en esta configuración, que es muy importante, sobre todo en naves industriales donde tenemos la succión del viento que genera. Fijémonos que aquí la succión del viento tratará de levantar esta fachada, este panel sándwich, que a la vez arrastrará nuestra correa hacia arriba y que por tanto va a generar compresiones en la zona inferior del perfil.
Y por tanto, cuando tenemos una compresión, en este caso, una compresión producida por una flexión que nos origina la succión del viento, en este caso, pues, esta compresión producida por la flexión generará un pandeo lateral, puesto que cuando esta zona comprimida trate de pandear, como está vinculada a un perfil completo, pues va a tener una forma de pandeo de modo torsional, ¿no? Si va a ladearse lateralmente para tratar de pandear. Este es el concepto de modo resumido de lo que es el pandeo lateral. Pues bien, mucha atención en perfiles en los cuales tenemos inversión de momentos y que por tanto la compresión se origina justo en las zonas inferiores. Y es precisamente en las zonas inferiores de los perfiles donde no disponemos de coacciones. Ello ocurre también, por ejemplo, en una viga de forjado, donde tenemos una carga permanente muy importante. Está claro que la zona comprimida va a ser la zona superior del perfil, el ala superior. Tendríamos la zona superior comprimida. Y como disponemos de la coacción del forjado, que evita el pandeo de esta ala superior, ahí no tenemos ningún problema. Pero cuando tenemos inversión de momentos y tenemos una situación en la cual el ala inferior es la que está comprimida, entonces atención a estas situaciones porque podemos sufrir de inestabilidad por pandeo lateral. Dicho esto, las configuraciones de contorno están introducidas, hemos considerado un modelo biarticulado y finalmente realizamos el cálculo y obtenemos una correa IP 220. También hemos incorporado aquí en el cálculo unos límites de flecha, una flecha secante y flecha límite igual a L partido 300. Pues bien, con estas premisas obtenemos estos cálculos y fijémonos pues que tendríamos en las zonas de mayor succión tendríamos una IP 220 cada metro y en cambio en las zonas con una succión de viento inferior tendríamos correas IP 220 cada metro y medio. ¿Por qué? Porque es el ancho del paño que hemos aquí considerado. El cálculo de fachada quedaría más o menos resuelto. Si hay alguna duda, me incorporo un momento en el chat por si hay alguna cuestión. Intentaremos pues que las dudas se resuelvan al final, pero voy a ir conectándome aquí al chat por si aparece algún problema técnico de conexión. Bien, parece que todo está en orden. Me desplazo hacia la modelización de estas correas de fachada. Aquí la modelización es un tanto más compleja porque tendremos que incluir un carrito y ahora me devuelvo, voy un momento al visualizador BIM a ver si encuentro el detalle. Por ejemplo, aquí en esta vista, si tiro un poco y hago un zoom y me alejo, podremos ver que existen unos tirantes. Fijémonos aquí en las fachadas que tenemos unos perfiles. Voy a resaltarlos para que los localicen. Estos perfiles de aquí, bueno, no son perfiles, son unos tirantes. Son unos cables que ayudan, que están conectados a las correas y hacen de parteluz. De manera que el peso propio de las correas queda pues compensado a través de estos tirantes que finalmente quedan vinculados en la zona superior de los pilares. Por tanto, imaginemos que tenemos las correas, todas ellas sustentadas a través de estos tirantes. Ello pues hay que considerarlo en el cálculo y de hecho lo ejecutamos porque es necesario, porque si no lo ejecutáramos deberíamos de requerir de unas secciones mucho superiores. Entonces, aquí en la modelización hemos considerado estos perfiles, estos tirantes con este carrito. De manera que, y fijémonos también que aquí tenemos el perfil girado 90 grados. Y ahora voy a tratar de dibujar la correa de fachada que la tendríamos
volteada 90 grados. Ahora estoy dibujando el pilar del pórtico principal. Y entonces aquí tendríamos el panel sándwich de fachada. Este sería el esquema de trabajo. Entonces cuando esta sería justo la zona del apoyo de la correa con el pilar, pero en una zona donde, en una sección donde no está el pilar, tendríamos este esquema de trabajo. Y que por tanto cuando el viento incide lateralmente, esta correa se mueve lateralmente y el peso propio de cerramiento debe de soportarse, pero considerando que la inercia de la correa no nos es favorable para la sustentación del peso propio, tanto de la correa como del cerramiento. Y por tanto requerimos de una ayuda, es decir, de estos tirantes, para soportar el peso propio de los elementos. Y por tanto, como debemos de incluir esta vinculación para simular este tirantillo, pero a la vez tenemos que dejar libre el movimiento lateral, de manera que esta correa pueda moverse, hemos incluido esta vinculación exterior a través de este carrito que permite que la acción del viento deforme libremente la correa según esta forma. Entonces, para generar esta vinculación exterior, nudo, vinculación exterior, fijémonos, hemos aplicado aquí en esta opción desplazamiento libre sobre una recta en la dirección X. ¿Y cuál es la dirección X? Fijémonos, según el eje globales, los ejes globales que están en la parte inferior izquierda de nuestra pantalla, allí queda definido perfectamente el eje X. Pues bien, entendido este concepto, vamos a visualizar ahora las cargas que tenemos aplicadas. Evidentemente aquí el paño es vertical, puesto que nuestras cargas están, digamos que el reparto de cargas es en sentido vertical y tendremos un viento aplicado en este sentido. Por tanto, encima de este paño debemos de incluir tanto la carga muerta de los cerramientos, y en este caso vamos a considerar una carga un tanto superior al cerramiento considerado en cubierta, y esto es habitual, es decir, los cerramientos en cubierta son un tanto más ligeros que los cerramientos aplicados en los laterales, y por tanto pasaremos de estos 0,15 a los 0,20. Tenemos esta primera carga y tenemos la segunda carga, que sería la carga de viento, que en este caso tendríamos una carga de presión de 0,7 km por metro cuadrado, y podríamos también considerar el menos 0,3 km por metro cuadrado en sotavento y en barlovento. Pues bien, aplicamos estas cargas aquí, editar carga sobre paños. Tenemos en este caso el viento más 0,7, tenemos la carga muerta de 0,2 y en sentido descendente hacia abajo, y procedemos con la verificación de los coeficientes de pandeo y de pandeo lateral. Fijémonos, en cuanto a pandeos, pues vamos a considerar la constricción del tirantillo, que en el plano débil del perfil aplicamos un beta igual a la unidad, puesto que tenemos aquí, de manera que el programa considere que existe la vinculación con el tirantillo, y en el plano fuerte del perfil le hemos aplicado 9 metros, que es la distancia total libre en el cual podemos tener, es decir, que la forma del pandeo para esta correa en el plano fuerte, recordemos que está la correa girada 90 grados, si aquí sucediera pandeo, tendríamos una forma de pandeo tal y como la que he dibujado, según el eje fuerte del perfil. Si tuviéramos pandeo en el plano débil, es decir, en el plano vertical, tendríamos pues una forma tal como esta. Por tanto, en un plano tenemos 9 metros y en el otro plano tenemos justo la mitad. Pues bien,
estas condiciones quedan reflejadas en la configuración del pandeo. En cuanto a pandeo lateral, pues lo mismo, vamos a considerar que tenemos la coacción del cerramiento de fachada que conecta una de las alas, es decir, vamos a hacer el detalle. Imaginemos ahora que tenemos aquí el cerramiento de fachada y que por tanto está coaccionando el pandeo lateral de esta ala. Pues bien, esto es lo que hemos considerado. Y en cambio, en la otra ala queda libre y por tanto en esta ala consideramos una longitud igual a la longitud real del perfil, por tanto beta igual a la unidad, y en cambio en el ala que está coaccionada por el panel sándwich, aquí vamos a considerar un beta igual a 0 a efectos de pandeo lateral, debido a esta coacción por la chapa sándwich. Pues bien, identificadas estas condiciones de contorno y aplicadas las cargas, podemos pues verificar en el listado aquí de comprobación de CIPE. Tendríamos un listado, supongo que algunos ya lo conocen. Podríamos seleccionar la barra en función del aprovechamiento. Vemos aprovechamientos cercanos al 100%, tanto de resistencia como de flecha. Digamos que en este caso la flecha es predominante frente a la resistencia. Tenemos aquí un listado, bueno, tenemos una columna que nos identifica el peso, los kilos por metro, lo cual pues es fundamental para tomar decisiones. Bien, entonces, bueno, con este cálculo procedemos con la evaluación de las cargas de estas correas que deberíamos de aplicar para el cálculo del pórtico principal de la estructura. Y voy a tratar de acelerar un poco porque me parece que voy más lento de lo que tenía previsto. Entonces, sacaríamos cuantías a través de este listado de comprobación en el cual hemos obtenido kilos por metro y aplicaríamos estas cargas al pórtico principal de la estructura. Fijémonos, de la misma manera introducimos cargas en los paños, tanto en cubierta, la carga muerta relativa pues a las instalaciones, la nieve y el cerramiento. En fachadas haríamos lo mismo, aplicaríamos las cargas muestras relativas a las correas, al peso propio de cerramiento y al viento. Y vamos a verificar las condiciones de pandeo tanto de cordones como de diagonales. Hacemos un zoom. Ahora no funciona. Espera, barra describir, salgo y ahora hago un zoom. Bueno, pues no sé qué pasa. Bueno, me acerco con el menú directamente. Aquí tenemos aplicadas las condiciones de contorno relativas al... Es decir, en el plano... El cordón superior lo vamos a dimensionar con un perfil RHS. Y en el cordón superior fijémonos que tenemos la coacción de unas correas que están a una cierta distancia, por tanto nos coacciona el pandeo en el plano débil del perfil en función de la distancia entre estas correas. Aquí tendríamos unas correas que nos coaccionan este pandeo, y en el plano vertical tenemos unas diagonales. En el plano vertical tenemos unas correas que nos coaccionan el pandeo del propio dintel. Es decir, si esto es el cordón y estos son las diagonales, el pandeo en el plano de la cercha de este cordón superior va a quedar coaccionado por estas diagonales. Esto es importante puesto que las condiciones de contorno al final son bastante influyentes en el dimensionado final de las barras de la celosía. Por ejemplo, en las condiciones para las diagonales, según la bibliografía,
nos recomiendan que utilicemos valores iguales a 0,75. Podríamos aquí establecer debates de si hay que considerarlo articulado, si hay que considerarlo empotrado. La norma pues no considera que las conexiones entre diagonales y cordones ni es empotrada ni es articulada. Nos indica que consideremos un factor beta de pandeo igual a 0,75. Pues bien, así lo tenemos en cuenta. Y para el cordón inferior, atención, que hay que tomar en consideración que voy a dibujar, voy a visualizar el pórtico. Ahora sí que me ha hecho caso el programa y he podido girar vale, voy con la mano. Vamos ahora a comentar qué ocurre con el pandeo del cordón inferior. Barra pandeo. Pues bien, tengo activado aquí el menú y ahora voy a tratar de hacer un esquema a mano alzada de lo que ocurre con este cordón de aquí. Vamos a disponer este cordón girado 90 grados respecto al plano de la cercha, de manera que esto sería la diagonal y aquí tendríamos el cordón girado. Por tanto, la inercia máxima de este cordón inferior está según el plano perpendicular. Lo hacemos así puesto que no tenemos elementos en el plano perpendicular a la cercha que nos ayuden a coaccionar el pandeo del cordón. Por tanto, a través de la inercia vamos a tratar de que la propia inercia del perfil evite este pandeo. Pero no es suficiente. Vemos que tenemos una luz de 38 metros. Esto es una barbaridad. Por tanto, además de girar el perfil, debemos de considerar unas coacciones adicionales. Estas coacciones son unos tirantes que tenemos localizado aquí en el modelo de tecla. Vamos a rescatar alguna de las imágenes que hemos visto anteriormente. A ver, por ejemplo, esta... aquí se ve mejor. Fijémonos, lo hemos comentado anteriormente, estos tirantes nos ayudan a la coacción, al pandeo del cordón inferior para evitar que este cordón pandee hacia fuera del pórtico. Por tanto, para el dimensionado de este pórtico hemos considerado hasta 2 tirantes para cada faldón. Por tanto, partimos la luz entre 3. La luz igual a 38 metros, la partimos entre 3 y además nos dice la normativa que apliquemos un factor de 0,9. Por tanto, esto si operamos son 11,4 metros, que es lo que tenemos aplicado justo aquí en el modelo de cálculo. Y en el plano XY, es decir, en el plano X sería el eje de la barra y sería este eje, estamos localizando con XY, sería el plano, el pandeo según el plano de la cercha. Según este plano tenemos la coacción de las diagonales que nos ayudan a evitar el pandeo de este cordón. Y por tanto lo vamos a tener en cuenta a través de un coeficiente de pandeo igual a 0,9, que también nos dice la normativa que consideremos este coeficiente igual a 0,9 entre constricciones. Y bien, en cuanto a criterios generales para la determinación de la geometría de la cercha, vamos a tratar de que, primero, el canto de nuestra cercha debe ser más o menos un L entre 15, es decir, 38 metros entre 15. Este es un primer número. Para este caso, esto creo que da 2,5 metros. Otra consideración es que para generar el número de diagonales adecuado, es decir, de no pasarnos es decir, para generar una geometría, en este caso llamada Warren, que no tenga ni muchas diagonales ni pocas, hay un par de criterios que vale la pena recordar. Bien, primero, que la distancia entre nudos sea inferior a 6 metros. Este es un criterio que trata de evitar que los perfiles se dimensionen por la flexión originada por el peso propio de los perfiles. Es decir, si estos nudos están muy separados, imaginemos 10 metros, entonces el propio cordón no lo estaríamos dimensionando a compresión, sino lo estaríamos dimensionando
para que se controlara la flexión debido al peso propio del mismo perfil, lo cual no nos conviene porque no estamos pues optimizando la estructura. Por tanto, este es un primer criterio. Otro criterio, que el ángulo entre las barras entre diagonal y cordón sea superior, el ángulo sea superior a 30 grados. Ello pues es debido a que se trata de que tengamos el ángulo suficiente para poder acceder y soldar aquí correctamente. Si el ángulo es muy pequeño, pues no podemos acceder con la antorcha y no podemos ejecutar la soldadura adecuadamente. Y existe otro criterio, que entre el de la longitud y el del ángulo, pues podemos establecer varias geometrías. Pues nos vamos a quedar, ¿por qué? ¿Por qué varias geometrías? Puesto que con este criterio obtendríamos el menor número de diagonales, ya que este criterio distancia los nudos entre diagonales, y en cambio el otro criterio trata de juntar los nudos entre diagonales. Por tanto, en un caso obtendríamos muchas diagonales, en otro caso pocas diagonales. Por tanto, ¿qué criterio o qué geometría sería la más adecuada? Pues según también la bibliografía consultada, nos quedaríamos con aquella geometría que tuviera el menor número de diagonales posibles, puesto que así tendríamos menos trabajo de fabricación en taller. Así que hemos hecho un repaso en cuanto a la geometría general de la estructura. Fijémonos que aquí hemos considerado que estas barras no se vinculan con el pilar. En cambio, aquí, en esta zona, sí que lo hemos considerado. El motivo, pues después de realizar varios cálculos y verlas deformadas, pues nos llegamos a la conclusión de que aquí viene bien tener una rigidización para controlar la deformada de estos pilares, y en cambio no es necesario en este pilar central. Si lo podemos evitar, pues facilitamos la fabricación y la construcción. Podemos ahora llegados a este punto, pues podemos hacer una visualización de la deformada. Por ejemplo, vamos a poner la carga de viento, vamos a magnificar estos resultados y fijémonos que la forma asimétrica, debido a la asimetría de las cargas aplicadas, recordemos que hemos aplicado una carga de viento, digamos, de izquierda a derecha. Aquí generábamos unas succiones de viento importantes, y en cambio en este faldón le hemos aplicado la presión de más 0,2. Por tanto, se nos genera esta deformada asimétrica, donde tenemos en este faldón de barlovento tendríamos tracciones, según esta deformada, tendríamos tracciones en el cordón superior, tendríamos compresiones en el cordón inferior. Por tanto, cuando tenemos compresiones en el cordón inferior, atención, que tendríamos problemas de compresión, y sobre todo de pandeo, pandeo debido a la compresión. Y fijémonos que para controlar el pandeo de este cordón inferior hemos incluido aquí unos tirantes adicionales que tratan pues de coaccionar a pandeo este cordón inferior. No ocurre lo mismo en el otro faldón, donde tenemos una deformada contraria que por tanto comprime el cordón superior y tracciona el cordón inferior. Por tanto, visualizar las deformadas nos ayuda a entender el comportamiento de la estructura y también localizar aquellos puntos críticos que debemos de tener precaución, sobre todo en cuanto a lo que se refiere a las inestabilidades producidas por pandeo. ¿Qué más podríamos hacer ahora? Seguro que ahora, cuando entremos en la ronda de preguntas, van a salir bastantes dudas, pero antes de finalizar vamos a verificar cálculo, comprobar elementos. Fijémonos que cuando aceptamos en el menú de comprobación, el programa nos ofrece un listado con las posibilidades. Hemos seleccionado un perfil 220 por 180 por 10. El aprovechamiento es bajo,
bueno, no está próximo al máximo, pero ello tiene una explicación. Hemos tratado de aplicar el mismo perfil tanto para el cordón superior como para el cordón inferior. Por tanto, dimensionamos el cordón inferior con un 220-180 por 10 y el mismo perfil lo hemos aplicado en el cordón superior. Este es un criterio de estandarización pretendiendo hacer las cosas sencillas, pero evidentemente encarece un poquito más la solución. Estoy seguro que algunos de los alumnos del máster de metálicas habrán optado por un cálculo más afinado, pero evidentemente llegando a unas mediciones un tanto más complejas, teniendo que pues encargar más tipos distintos de perfiles. En este caso, pues, las barras, el perfil es el mismo, uno está orientado así y el otro lo hemos dispuesto girado 90 grados. En cuanto a diagonales, pues comentarles que hemos generado dos grupos de diagonales para tratar de, es decir, hemos generado un primer grupo de diagonales que serían las que están asumiendo mayor compresión y tracción, es decir, las que he resaltado tendrían una carga superior, las hemos agrupado y estas diagonales son las que tienen una sección igual a, ahora me acerco un poco más, una sección igual a 110 por 6. Fijémonos que uno de los criterios para la elección de los perfiles es que los cordones tengan un espesor mayor o igual a 8 milímetros. Y en cambio las diagonales tengan un espesor menor o igual a 6 milímetros. Fijémonos aquí que aquí tenemos 6 milímetros y aquí tenemos 10 milímetros. Por tanto, cumplimos con ambos criterios. Estos criterios nos vienen definidos en la bibliografía que encontraríamos en el Instituto para la Construcción Tubular, el ICT. Es una institución pues, que ha desarrollado muchos ensayos y tienen pues unos libros muy recomendables relativos a celosías tipo Warren. La gracia de estas celosías que tienen los cordones paralelos, fijémonos que los cordones son paralelos y las diagonales son idénticas. De manera que las agrupaciones de diagonales en el taller, si tenemos el acopio de diagonales, imaginemos aquí todas las diagonales acopiadas, lo que tenemos que hacer para ejecutar estas cerchas es realizar el mismo corte en los extremos de todas las diagonales, exactamente el mismo corte. Por tanto, esta geometría nos permite una facilidad constructiva que seguro que los del taller lo van a agradecer. Imaginemos ahora que tenemos una cercha de canto variable y que por tanto cada una de las diagonales tiene un corte diferente y un ángulo de ataque totalmente diferente también. En esta geometría pues todo se puede estandarizar y la fabricación es mucho más sencilla. En cuanto al cálculo de uniones hay varios temas a comentar. El primero es que vamos a entrar dentro del cálculo de una de las uniones, indicarles que estas uniones están tipificadas en la normativa, tanto la normativa española, la EAE, como por ejemplo la normativa a la ISC, la americana, la 360, incluyen un capítulo específico de conexiones de este estilo. Entonces, existen conexiones, esta conexión sería considerando un gap. Voy a tratar de girar el perfil para que se vea más adecuadamente. Perdón. Hoy estoy un poco torpe. No sé qué me ocurre. Vale, así. Más o menos. Entonces, fijémonos, esta distancia de aquí es G, es gap en inglés, espaciamiento. Entonces, si tenemos un espaciamiento cómodo, un espaciamiento generoso, nos va a facilitar la soldadura de esta zona, ¿no? Si tenemos un gap excesivamente elevado, atención que para evitar excentricidades en la unión, es
recomendable que los ejes de las barras confluyan en un mismo punto. Fijémonos que más o menos, según la geometría que vemos aquí, todas las barras confluyen en un mismo punto. Y ello viene condicionado por el gap y viene condicionado por las dimensiones de las barras de la propia unión. Por tanto, claro, generar una conexión, una unión aquí en donde el gap sea adecuado, la excentricidad sea mínima para evitar estos momentos adicionales, pues requiere de un cierto grado de experiencia, de haber resuelto, haber peleado un poco y haber resuelto proyectos. No es fácil, depende no únicamente de la elección según criterios resistentes, la elección de los perfiles según criterios de resistencia, sino que hemos elegido también los perfiles pensando en que la conexión funcione adecuadamente. Me acerco un momento al programa. Espero que no haya ningún problema de conexión. Perfecto. Vale, parece que ahora veo que hay algunas cuestiones. Ahora cuando termine vamos a tratar de responder a las dudas que van planteando. Les estaba comentando pues la geometría de la unión que influye en la excentricidad y por tanto en la aparición de momentos adicionales que nos pueden perjudicar la propia unión. Pues con un poco de experiencia y siguiendo ciertos criterios pues se puede llegar a un buen dimensionado. Evidentemente las normativas que les he comentado, tanto la EAE como la propia ISC 360, incluye un capítulo en el cual se comprueban varios modos de rotura, es decir, se comprueba que no exista punzonamiento de la diagonal contra el cordón, que no exista fallo por cortante, que no exista plastificación de las paredes del cordón, que no exista plastificación de las diagonales, es decir, se definen una serie de modos de rotura, se comprueba cada uno de estos modos de rotura y finalmente pues se llega a la conclusión de que el dimensionado es adecuado. El programa CIPE 3D tenemos pues la ventaja de que todas estas comprobaciones están implementadas en el programa y podríamos incluso acceder al listado de comprobación y darnos cuenta de aquí inherentemente el programa nos hace un pequeño resumen de estas comprobaciones, pero básicamente aquí lo resumen en 3, aunque hay algunos más, pero se trata pues de hacer estas verificaciones resistentes que están definidas en la normativa. Muy importante, el primer apartado de comprobaciones geométricas. Antes de proceder con el cálculo resistente, se verifica unas ciertas comprobaciones geométricas para tratar de generar una geometría adecuada y si en el caso de que no cumpliéramos con estas geometrías, pues se nos reflejaría aquí en rojo, en este listado, el programa nos indicaría que algo no está pasando, algo está funcionando mal. Es muy habitual cuando dimensionamos este tipo de perfiles que nos falle la limitación del gap, que está limitada en este caso a 0,19. Para corregir problemas de gap, me vuelvo un momento aquí, vale. Fijémonos ahora, visualizamos el modelo de barras de nuestra estructura, ¿de acuerdo? Este modelo de barras, si lo convertimos a secciones, pues se nos genera la imagen que vemos en pantalla y disponemos, según la geometría de los perfiles elegidos, un gap. Si este gap nos dice el programa que es insuficiente, ¿qué podemos hacer? Pues fijémonos que si subimos el cordón hacia arriba, lo que estamos haciendo es situar el cordón en esta posición, en esta nueva posición. ¿Y qué ocurre? Que hemos subido el perfil y a la vez hemos aumentado el gap. Así de sencillo. Entonces, una solución para controlar estos requisitos geométricos relativos al gap es corregir la posición del cordón. Y ahora si me dirijo un momento a barra describir disposición, podremos ver cómo aquí en el menú de describir disposición hemos corregido la posición de este cordón inferior. Fíjense que aquí tenemos la Z con 30 milímetros. Esto quiere decir que
Si consideráramos 0, no cumpliríamos con el requisito del gap. Pues bien, este es un pequeño truco que tenemos para corregir problemas de geometría de unión. Por último, quería comentarles el tema de las bridas. Estas uniones, fijémonos aquí cómo las conexiones aparecen en verde, es decir, que todo cumple, pero adicionalmente hemos ubicado estas bridas de manera que se generen unos conjuntos que podamos ensamblar en obra. Pues bien, la brida, entramos en el menú nudo editar para consultar cómo se ha dimensionado esta brida. Fijémonos, esto es un cálculo prácticamente automático del programa. Evidentemente, insisto en que para que el programa lo genere automáticamente de manera correcta, se requiere de una elección correcta de perfiles, puesto que si no, pues la unión no queda correctamente resuelta. Está formada por unas placas, unas soldaduras, unos pernos, y ahí pues se transmite tanto la compresión como la tracción. Para evitar que la unión esta transmita o tenga que transmitir de una barra a la otra esfuerzos flectores, pues debemos de ubicar en lo posible las bridas en posiciones en las cuales los momentos flectores sean los mínimos posibles. Lo preferible que las barras, que las uniones trabajen exclusivamente a compresión y tracción. Pero evidentemente ello va a ser complicado, puesto que tenemos que tener en consideración también de que las piezas, bueno, pues que estas uniones nos conviene ubicarlas en unas posiciones concretas de manera que los conjuntos, cada una de estas piezas grandes de cerchas, tengan una geometría aceptable. Si miráramos el diagrama de momentos flectores, nos daríamos cuenta que por aquí aparece un punto de momento 0. Claro, ubicar aquí una brida no tiene ningún sentido, porque estaríamos generando una pieza formada por estas barras, sería una pieza demasiado pequeña. No nos interesa ubicar aquí una brida, nos interesa ubicarla pues en una zona próxima a 1/3 de la luz total y así generar 3 piezas. Pues bien, hay que un poco jugar con el diagrama de momentos, localizar el mínimo posible y tratar de ubicarlo en una posición cercana a la posición que nos interesa para poder generar estos tramos de cercha, que en total, pues, si la luz es de 38 metros y lo dividimos entre 3, pues estamos del orden de, es decir, dimensiones inferiores a 14 metros, que sería la distancia o el valor máximo, la distancia máxima que tienen las cajas de los camiones, y por tanto si nos pasamos de estas dimensiones ya no podríamos transportar estas piezas en camión por carretera desde el taller hasta la obra. Y bien, seguro que me he olvidado cosas, pero es que llevamos ya un buen rato de exposición. Creo que sería más interesante dedicarle un minuto a presentarles la web de Figurat. Me tienen que permitir, 2 minutos de publicidad, es decir, presentarles la web de Figurat, explicarles que tenemos un máster en estructuras metálicas y mixtas en el cual pues tratamos el tema de las cerchas con 2-3 semanas. Me parece ahí que 3 semanas destinadas a hablar de estos temas en detalle. Por tanto, ahora hemos hecho unas pinceladas muy rápidas de aspectos importantes en el diseño, pero en el máster el alumno se enfrenta, resuelve y nos adentramos en la normativa, resolvemos uniones y aprendemos a base de práctica a resolver. En la web de Figurat encontrarán el catálogo del máster, indicarles pues que este máster empieza en el 30 de marzo, es decir, prácticamente dentro de menos de un mes. Está avalado por la Universidad Politécnica de Cataluña, está también acreditado por una asociación de consultores de estructuras de ámbito local, pero también una asociación pues que acredita de que este máster es profesional,
es adecuado para aquellas personas que quieran aprender una profesión, puesto que el enfoque es totalmente práctico. Nos dedicamos a resolver proyectos, y el método que usamos es el de plantear proyectos, es decir, primero establecer una teoría y luego, a base de la práctica y la utilización de softwares predimensionados, trabajamos también con hojas de Mathcad. Son unas hojas como unas hojas Excel, pero en las cuales podemos localizar y ver las fórmulas. Es como si fuera un Word en el cual las ecuaciones que escribimos nos ofrece las soluciones numéricas de manera automática, lo cual no ocurre en el Word. Y bien, les presento el catálogo. Aquí tienen mucha información. Si están interesados en el máster, importante, el máster incluye un bloque muy potente de diseño sismo resistente, que es una parte muy valuosa de documentación que tenemos. Es una parte que no la van a encontrar en bibliografía, es una parte de la cual estamos muy orgullosos. Se utilizan las normativas, la ISC, la 358, la 358 y la 341, es decir, la de uniones precalificadas y la de pórticos a momentos y excéntricos con arrastramientos concéntricos y excéntricos. La filosofía del diseño sísmico es un mundo que come aparte, y la verdad es que en el máster hemos incorporado una documentación muy extensa. Es una parte muy específica que si se apuntan y la asimilan, pues van a ser unos verdaderos especialistas, como pocos hay en el mercado. Utilizamos el software de Cipe, hacemos visitas de obra. Esta es una parte muy importante para nosotros, puesto que las estructuras se comportan como se ejecutan, no como se modelizan, y por tanto hay que considerarlo en las condiciones de contorno en nuestros dimensionados. Y bien, tienen una de nuestras alumnas que nos ha hecho un escrito favorable en este caso, y entidades colaboradoras muchísimas. Aquí tenemos la asociación ATEC de galvanizados. Existe un bloque de protección de estructuras de acero donde hablamos de métodos para evitar la corrosión. En este caso, el método de la galvanización. Tenemos una visita grabada a una fábrica galvanizadora, que nos abrieron las puertas muy amablemente, nos explicaron los entresijos del proceso de galvanización. Aquí tenemos los ponentes: el director Carlas Romea, integrante profesor de la UPC. Los alumnos que terminen el máster recibirán un diploma de la UPC, lo cual tiene un valor añadido. Y aquí tienen unas hojas en el cual le vamos explicando el contenido para que puedan informarse más a fondo y puedan tomar la decisión. Y bien, no me alargo más, pasamos a verificar si hay alguna cuestión pendiente que se pueda responder, y muy amablemente haré lo posible para responder. El señor Wilker Antonio pregunta: ¿el diseño será para el pandeo límite o para la resistencia del material, y que a su vez esté por debajo del máximo pandeo? Bueno, sí, el programa, en cuanto a condiciones de pandeo, nosotros nos vamos a limitar a introducir los condicionantes externos que afectan al pandeo, y el programa ya internamente verifica la carga crítica según Euler, aplica las formulaciones normativas que consideran la resistencia a pandeo del elemento, y en base al esfuerzo que tengamos solicitando la barra, el programa nos determinará si el pandeo es crítico o no es crítico. En este sentido también indicarles que no nos da tiempo en esta presentación, pero en el máster resolvemos la traslacionalidad de esta estructura, y por tanto analizamos aspectos relacionados con el pandeo global del pórtico. Es decir, el pórtico, que está sometido a unas cargas descendentes, puede responder de manera favorable al pandeo o no. Y
y las imperfecciones geométricas debido pues a falta de linealidad de los perfiles o a falta de aplomo en la colocación de los pilares en obra, por ejemplo, pueden generar momentos de segundo orden adicionales que no hemos considerado en el modelo de cálculo. Pues bien, todos estos aspectos que no he tratado en la videoconferencia pues por falta de tiempo, también los tratamos en el máster y son aspectos bastante importantes, sobre todo en estructuras en las cuales las cargas y las dimensiones son elevadas. En este caso, pues advertirles que en el máster llegamos a la conclusión de que este pórtico es intraslacional y que por tanto los coeficientes de pandeo a aplicar en los pilares deben de ser pues inferiores o iguales a la unidad. Wilker Antonio también pregunta si para esto se crearían varios perfiles para el diseño. Bien, no sé si algún otro ponente tiene alguna otra pregunta. Ahora sería el momento adecuado para plantear estas cuestiones. En el máster tenemos acceso al software de Cipe 3D. Sí, el máster incluye una licencia completa con las normativas europeas, tanto Eurocódigos como normativas españolas del CTE, la EAE, y también implementa las normativas latinoamericanas, como por ejemplo la ISC americana, la ASCE 7, y las demás normativas de los distintos países, es decir, normativas venezolanas, normativas la NSR colombiana, normativas mexicanas, la de Panamá, la chilena. Hay un montón de normas implementadas en el programa y ahora, por ejemplo, me dirijo ya que... me activo un momento el programa para comentarles cómo se implementa en el programa la normativa. Fijémonos en el cálculo, comprobar elementos, y me dirijo ahora en un pilar, por ejemplo este pilar. No quería acceder aquí en este menú, quería acceder a cálculo, comprobaciones ELU, accedemos a un pilar y fijémonos aquí la gran cantidad de comprobaciones que incluyen estos listados de comprobación. Evidentemente ahora tengo aplicada la normativa código técnico, pero bueno, en el máster tenemos implementados dos recorridos, es decir, tenemos toda la documentación como duplicada en dos recorridos independientes donde el alumno que quiera lo puede ver en normativa americana o bien en normativa española. Fijémonos aquí el programa cómo nos va indicando el artículo de la norma al cual hace referencia la comprobación que realiza, y aquí por apartados podemos ir viendo los listados y todas las comprobaciones que va haciendo, e incluso en todo momento nos van apareciendo pues los artículos de referencia de la normativa aplicada. Por tanto, si ustedes manejan el software con otra normativa, aquí en vez de aparecer CTE aparecería NSR, capítulo tal, artículo, tabla, cual, y por tanto pues son unos listados de comprobación que llevan muchísima información y que nos sirven para entender en qué punto o cómo está trabajando los perfiles de nuestra estructura y en consecuencia pues tomar las decisiones que creamos oportunas. A nosotros como docentes estos listados de comprobación nos van perfectos porque están todas las comprobaciones perfectamente reflejadas y nos viene muy bien en el máster, pues los vamos explicando poco a poco con distintos ejemplos. Y pues por ejemplo también tenemos aquí un botón en el cual aparecen un resumen de las características mecánicas y de las condiciones de contorno, y nos aparece una tabla que para mí es de vital importancia, que es un resumen de las comprobaciones. Y aquí nos podemos encontrar pues la comprobación de flexión, en este caso al 59,9%, la comprobación de cortante al 8,1%, la comprobación de interacción entre esfuerzos, limitaciones de esbeltez, comprobación de tracción, de compresión. Entonces están aquí reflejadas en aprovechamiento todas las comprobaciones que el programa ha hecho, y finalmente nos ofrece pues el aprovechamiento más desfavorable de todas ellas. Entonces, con este pequeño resumen podemos saber si el
perfil está trabajando o está sufriendo de compresión, de flexión, de interacción, y en consecuencia pues tomar decisiones y modificar los perfiles convenientemente. Bien. Me estaban haciendo donde... El máster aplica para estructuras metálicas como torres de perforación o de energía y aplica también norma colombiana como la NSR10. Nos pregunta David Navarro. El máster incluye... en principio está pensado para estructuras de edificación, ya sean galpones o naves industriales y edificios. Tenemos un bloque también dedicado a estructura mixta y por tanto allí calculamos vigas mixtas, forjados mixtos, agujeros en viga, pilares mixtos, todo ello y pensado para edificación. Evidentemente los conceptos que se tratan son aplicables a cualquier otra estructura, pero respondiendo específicamente a la pregunta que me realizan, pues no hacemos torres de perforación o de energía, no tenemos ningún caso como este. Entiendo que los conceptos sí son los mismos, pero aplican normativas específicas y técnicas constructivas que modificarían un poco la estrategia de la estructura. Por tanto, bueno, el máster le podría servir hasta cierto punto, pero llega un momento en el cual tienes que tener ciertos conocimientos de los condicionantes específicos de cada estructura. En este caso, pues una torre de perforación seguro que tiene sus intrínsecas complicaciones, muy distintas a las complicaciones que tiene cualquier estructura de edificación. Me pregunta José Alexander, buenas tardes, ¿el CIPE como el SAP evalúa un conjunto de perfiles a selección del usuario? Sí, tenemos un menú, el menú de comprobación en el programa, en el cual, pues, dado una serie de perfiles, el programa va verificando la serie, por ejemplo, la serie W, la serie de perfiles americana, ¿no? Pues tenemos implementada una biblioteca extensa de todos los perfiles de la serie, y entonces el programa nos ofrece para cada perfil de la serie el aprovechamiento tanto de resistencia como de flecha, y en función de los aprovechamientos nosotros podemos tomar decisiones. Entiendo que con esta explicación quedaría resuelta esta pregunta. ¿El programa CIPE genera automáticamente las uniones espernadas según código? Sí. El programa genera... Me dirijo un momento al... Tenemos aquí... El problema es que esta estructura no tiene unas conexiones. Es decir, si tenemos nudos entre perfiles en I, cualquier forma en I, cualquier forma que tengamos, nosotros podemos generar de manera automática una unión soldada o una unión apernada. El programa nos hace una propuesta y nosotros podemos cambiar las dimensiones de las placas, las dimensiones de los tornillos, podemos incluir una fila, una hilera más de tornillos o no. Y es decir, podemos trabajar la propuesta del programa, modificarla, generar otra vez la comprobación y ver si con las modificaciones hechas se cumple o no se cumple. Por tanto, el editor de uniones es un editor muy potente. También implementa un montón de comprobaciones y a nivel pedagógico nos viene muy bien a los profesores porque están allí todas las comprobaciones. Incluso el programa considera en el cálculo global de esfuerzos la rigidez propia de la unión. Es decir, nos calcula el momento curvatura, tendríamos una rigidez aquí, y esta rigidez de la unión se tendrá en cuenta, por ejemplo en un pórtico, esta rigidez, por ejemplo de esta unión, el programa la calcula en función de las dimensiones de las placas, del número de soldaduras que haya, de las dimensiones de los pernos, se obtiene esta curva de rigidez de unión y se tiene en cuenta en la distribución global de esfuerzos entre las barras. No es lo mismo tener aquí una unión articulada que una unión rígida, tampoco es lo mismo tener una unión semirrígida, y por tanto el programa así lo considera pues que las uniones no son rígidas ni articuladas, son
pues semirrígidas. Y esto es una finura que incluye el programa que bueno, para los que nos gusta el cálculo, la verdad es que tiene mucho valor. Una unión atornillada está resuelta con tornillos en los laterales de perfiles en vez de repartidos por todo el contorno del perfil. ¿Cuál es el motivo? Una unión atornillada está resuelta con tornillos en los laterales de perfiles en vez de repartidos por todo el contorno del perfil. ¿Cuál es el motivo? Pregunta Germán Ezcurra. Bueno, si tenemos, no sé en qué tipo de unión, si tenemos por ejemplo la típica unión con placa de testa, tendríamos aquí el perfil y entonces lo habitual es tener, en función también de los esfuerzos, si tenemos momentos arriba y abajo, es decir, negativo y positivo, se generarían tornillos en las zonas extremas para tener el máximo brazo de palanca, y en función de criterios geométricos iríamos aplicando, bueno, el programa así lo considera de manera automática, una serie de filas de tornillos para no dejar espacios muy libres entre filas de tornillos y así evitar cualquier fenómeno de falla de las placas de anclaje. Los tornillos al final pues también ayudan a que no sufran las placas de testa a flexión y por tanto ello también se tiene en consideración. ¿Bajo qué norma o código aplican las condiciones de la celosía? Por ejemplo, altura de la misma y los ángulos de las diagonales. Estos aspectos no son normativos, al menos, por ejemplo, le he indicado el canto de la celosía, el entre 15. Longitud del vano entre 15 sería igual al canto de la celosía. Este rango de este primer valor es un valor recomendado que aparece en bibliografía, pero que no es normativo. De hecho, si este valor nos damos cuenta al final que nos ofrece unas deformaciones demasiado elevadas o que las barras no funcionan por resistencia, pues evidentemente se deberá de repasar este canto que a lo mejor lo habremos considerado de manera incorrecta. En los ángulos de las diagonales les he indicado pues que como mínimo deberíamos de considerar un ángulo superior a 30 grados. Esto también no está en ninguna parte de la normativa. Bueno, podríamos consultar la ISC, que tiene el capítulo, la ISC 360 tiene un capítulo destinado a este tipo de uniones entre perfiles RHS, entre estos perfiles rectangulares huecos, y allí pues hay muchas tablas, muchos condicionantes geométricos en función de muchas geometrías también. Por ejemplo, nos aparecen geometrías en las cuales la unión es en K, pero aparece solape. Entonces fijémonos que las diagonales están solapadas. Ello implica que una diagonal requerirá, si aquí tenemos en taller una diagonal, le deberemos de hacer un corte así, y esta pieza nos servirá para esta primera diagonal, y la otra diagonal, ubicada allí en el taller, debemos de hacerle un primer corte y además un segundo corte para generar este solape tan complicado. Pues bueno, este también es una tipología de unión que viene definida en la normativa y que tiene unos requisitos geométricos específicos, y por tanto, bueno, pues nosotros como proyectistas, al final no se trata tampoco de saber de memoria todos los requisitos geométricos, sino de localizar aquellos puntos claves de la normativa en donde se definen pues los requerimientos geométricos para distintas normativas. Y en el caso de que tengamos que acceder a o tengamos la necesidad de resolver una geometría concreta, lo importante es saber en qué parte, en qué libros y en qué normativas debemos de ir para pues, tener la información necesaria. Pregunta Fernando Cabezas si pueden enviar información del máster a los correos. En relación a este tema, ahora cuando terminemos la videoconferencia les van a pasar una encuesta, y allí los que estén interesados en recibir información
o bien en matricularse al máster o hablar con un comercial por temas de precio, pues por favor indicarlo allí en la encuesta, porque así nosotros localizamos los alumnos que están interesados y podemos contactar más rápidamente. Son muchos los participantes y no nos es viable llamarles uno a uno y preguntarles si están interesados o no. Por tanto, les recomiendo que si tienen un mínimo interés en matricularse al máster, que se pongan en contacto con nosotros, o bien rellenen adecuadamente la encuesta que les vamos a enviar al finalizar este seminario. Pueden enviar Juan Carlos Oponte pregunta: conozco puentes grúa en celosías, ¿los podríamos llegar a calcular en la maestría? Pues este caso en el que propone, a ver, no lo resolvemos con un ejemplo, pero de todas maneras, como ocurre habitualmente, los alumnos proponen casos específicos y tratamos pues de dar consejos. Lo que hacemos en el máster es resolver la viga carril, tal y como he mostrado al principio, con una viga armada formada por una UPN superior y unas planchas, bueno, pues un alma y una ala inferior. Es una viga que se elabora en el taller. Es una viga carril a medida y que tiene la particularidad de que está insertada en una nave que tiene vanos de longitudes distintas, y para tratar de generar un ahorro en material incluimos dos secciones diferentes de viga armada, en las cuales tenemos unas UPNs distintas para adaptarnos a la luz también del vano, y además tenemos la finura en el que la plancha inferior la adaptamos a las dimensiones del vano, y también los espesores de las almas también varían. En esta parte de la documentación es muy interesante porque hablamos de temas de fatiga, muy importante cuando tenemos acciones dinámicas, y que por tanto los detalles constructivos influyen mucho, y hablamos pues de aspectos relativos a fatiga y calculamos incluso la vida útil de la sección transversal que calculamos. Saludos desde Perú. En la nueva edición de CIPE se ha agregado la opción de generaciones de uniones precalificadas según IST 358. Imagino que es una pregunta. Lo que sé es que en CIPE están desarrollando el módulo, están implementando las uniones precalificadas, pero todavía no están publicadas. Sé que los ingenieros lo están trabajando, pero que de momento el tema no lo tenemos publicado. En este caso, en el máster lo resolvemos con hojas de Mathcad, ya que pues el software de CIPE no llega hasta este extremo. El hecho de resolverlo con hojas de Mathcad, pues estudiamos en detalle la normativa y con las hojas de Mathcad resolvemos cada una de las comprobaciones que son requeridas. El programa define la ubicación de los rigidizadores del alma, de los perfiles donde se requiere. Sí. Esto lo pregunta el ingeniero José Alexander Colina. Evidentemente que sí. El programa verifica la abolladura del alma, el respiro del alma, el agotamiento por cortante. Todas estas comprobaciones relativas a las almas de los perfiles pues se tienen en consideración. Miguel Manero: exposición muy interesante, perfecto, me alegro mucho que le haya gustado. El CIPE permite diseñar planchas base para elaborar las respectivas cimentaciones, sí. Incluso el programa incluye dentro de la misma modelización el cálculo de la cimentación, no únicamente la placa base, sino también las zapatas. Las zapatas se pueden integrar dentro del modelo de esta cercha, en un mismo modelo de cálculo. Por ejemplo, a diferencia de TAPS o SAP, debemos de recurrir a otro programa, como es el caso de SAFE, pues para dimensionar la cimentación, lo cual hace que tengamos modelos de cálculo independientes, uno para la superestructura y otro modelo para la infraestructura. En el caso de CIPE, todo esto queda integrado en el mismo modelo de cálculo. Pues bien, por el momento no hay más preguntas. Llevamos pues una hora y media. Espero que hayan disfrutado, hayan aprendido, les haya gustado, y quedo a su disposición si alguien quiere contactar conmigo. Mi correo electrónico es josep.sala@e-cipes.es.
figurat.com. Pueden contactar personalmente conmigo, soy el coordinador del máster en estructuras metálicas. Les podré asesorar técnicamente con aquellas dudas que les surjan relativas al temario, y si no, pues tenemos un equipo de comerciales también que les pueden solventar dudas relacionadas con pagos, con plazos y temas relacionados también con el temario, pero a otro nivel. Sin más, me despido de todos ustedes, espero que les haya gustado y espero encontrarles de nuevo, ya sea en cualquiera de nuestros cursos o en alguno de los seminarios que vamos haciendo regularmente. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto.